Dios les bendiga a todos nuestros hermanos de las redes sociales. Les saluda el hermano Juan Cabanillas. En el video de hoy vamos a estar hablando sobre la promesa, despedida y regreso del rey. Lo vamos a estar haciendo en Hechos capítulo 1 del versículo 9 al 11. Lo vamos a lecturar con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Aquí tenemos una pequeña porción donde voy a fundamentar la palabra del Señor. Bien, los 40 días estoy hablando de la resurrección de Cristo. Los 40 días de las apariciones después de la resurrección se habían cumplido y era necesario que así como Jesús había entrado en el mundo en un momento determinado, también saliera de la misma manera, y tan pronto el Salvador hubo conmocionado a sus discípulos, la palabra del Señor dice que fue levantado al cielo, que se presentaron dos varones con vestiduras blancas. Se trataba evidentemente no de personas ni de seres humanos, sino de dos ángeles. Quizás eran los mismos ángeles que aparecieron en el sepulcro cuando Jesús fue sepultado después de la resurrección. Dice Lucas capítulo 24, verso 4, aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Las mujeres fueron a buscar a Jesús al sepulcro, pensando ellas en encontrar un cadáver o algo, un cuerpo, pero encontraron que la tumba se encontraba vacía. Eso hizo que se quedaran perplejas y los ángeles se encargaron de edificar. Los ángeles dijeron, mujer, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Jesús también le dijo a Natanael, cuando Felipe lo evangelizó y lo llevó para que lo vea, porque Natanael dijo, no crea de que Nazaret pueda levantarse algo bueno. En Juan, del capítulo 1 al versículo 51 dice, y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Una tremenda experiencia para los apóstoles, no solamente de ver a Jesús, sino alrededor de Jesús. Muchos seres sobrenaturales que iban y venían. Esa es la promesa. Quiere decir que en la vida de Jesús hubo una interpretación sobrenatural, o sobrenaturales en plural, hablemoslo así. Y hay testimonios de personas que en diferentes partes del mundo han sido visitados por ángeles. Los ángeles en este momento se dirigieron a los discípulos como varones de los Galileos. ¿Por qué? Se preguntarán. Porque todos los discípulos que quedaron vivos eran de Galilea. El único que era de Judea, o el Judas, que ya se había muerto, ¿no? Por eso dice varones galileos. Luego los ángeles lo despertaron de ensimismamiento, porque ellos estaban esperando el cielo, y los ángeles le dijeron y se preguntaron, ¿por qué están mirando el cielo? Sin duda era una mezcla de tres cosas que los discípulos sintieron en ese momento desde la primera vez cuando Jesús los llamó para que sean discípulos y los sigan. Luego los llamó para ser los apóstoles y enviarlos a predicar ahora. Ese mismo Cristo se está despidiendo. Sintieron dolor o separación, adoración por la majestuosidad del momento y la forma extraordinaria como el Señor se alababa, sobre todo la, la maravilla que ellas vieron algo para no creer.
Algo diferente de todo lo que se puede decir, muchos opinan que tal vez Consuelo, que al Cristo ascendió, iba a volver. Es maravilloso cuando las personas tienen esperanza. Cualquier familiar se despide diciendo, ya regreso, ya regreso, ya vuelvo. Pero triste sería despedir a una persona que no lo volveremos a ver nunca más. Por eso sintieron ellos dolor que Jesús los dejaba solo en lo que iban a desarrollar, lo que Jesús estaba sirviendo. La ascensión de Cristo fue algo maravilloso, pero no tan espectacular, no hubo un acontecimiento tan extraordinario como en el caso, por ejemplo, de Elías. Dice la palabra del Señor en Segunda de Reyes, del capítulo 2 al 11, y aconteció que yendo ellos y hablando, se refiere a Elías y a sus discípulos, a Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego a los, a los dos, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino, ni un caballo, sino un torbellino. Jesús no simplemente fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Simplemente Jesús se fue. Así que la ascensión sencilla, no estrepitosa, sin señales extraordinarias, más que lo necesario, el dolor, la adoración, con la solemnidad del caso y la maravilla de saber que Jesús se elevaba, la promesa de su retorno, varones, dejaron un mensaje muy claro. El mensaje era que Jesús volvería. Nosotros sabemos la doctrina del Rey, del regreso de Cristo. Asume que la doctrina básica es una de las doctrinas más esperadas, es una de las doctrinas que le da fuerza y esperanza a la iglesia, porque si Cristo regresara, todas las promesas, todas las profecías no tendría sentido, así que el mensaje claro, discretamente con el corazón de los discípulos fue que Jesús volvería. Esta promesa hizo que los discípulos volvieran a Jerusalén rebosando de alegría a pesar de la ascensión, o mejor dicho, a causa de ella. Cuando ellos recibieron la noticia de que Jesús volvería, entonces que se tranquilizaron, los discípulos están seguros de que Jesús no los había dejado solos, sino estaría con ellos para siempre. En Mateo capítulo 28, versículo 20 dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que esa promesa se hace evidente en nuestras vidas y en este momento ellos la escuchan con toda la verdad. Devolverá el día para llevarlos. También a ellos, de la misma forma que Jesús fue levantado, ellos también recibieron también la promesa que iban a ser levantados, aunque este pasaje nos habla de la segunda venida de Cristo. Es inútil especular sobre cuándo y cómo va a suceder, porque el mismo Jesús dijo cuando estaba en la tierra que ni siquiera dijo, él sabía el día, la hora en que vendría el Hijo del Hombre. Así que esa fecha nadie lo sabía. Con algo no es permitido saberlo. Yo sé que en estos tiempos han salido falsos profetas, que han dado fechas exactas, que han logrado que la gente le creyera y muchos se preparan para esperar el día en que Jesús, según ellos, iban a regresar, y parece mentira por muchas sectas que nosotros conocemos, ha sido precisamente estas profecías falsas. Jesús no viene hasta el momento, nadie ha reclamado la mentira, fue para muchos como una costumbre y Cristo hasta el momento no aparece. Pero de aquel día y la hora nadie lo sabrá, ni aun los ángeles que están en los cielos, o sea, de que la noticia de que Jesús va a venir es una fecha determinada, no es una noticia que se sepan en el cielo, ni el Hijo del Hombre lo sabe, solamente el Padre. Así que la segunda venida de Cristo era parte del Evangelio de Dios, que dentro de los propósitos generales para su iglesia y el mundo entero, la venida de Cristo, la primera venida es una obra extraordinaria, pero casi es una obra que pocas personas lo vieron en relación a muchas personas y pocos lugares fueron afectados en relación a toda la humanidad, de tal manera que si no hubiera sido la iglesia, no lo hace fundada por el Señor,
los discípulos y los escritores evangelistas tal vez no estaría enterado del resto de la humanidad. Sin embargo, la segunda venida de Cristo y lo han hecho trascendental, extraordinario, como decía el apóstol Juan, de la isla de Pasmo, todo ojo lo verá. Ahí no habrán incrédulos, ahí no habrán ateos, ahí no habrá nilita, no habrán agnósticos. En realidad no se necesitará la voluntad de la fe. ¿Por qué dijo eso? Se preguntarán. Porque muchos no querrán mirarlo o muchos no creerán porque no tienen fe. Aquí no va a haber ninguna de estas cosas. Para ver la segunda venida de Cristo, todo ojo le verá. Entonces, la segunda venida de Cristo de especulación o curiosidad, nosotros lo leemos en la palabra del Señor y Pablo lo argumentó bien y también lo explicó bien en el libro de Tesalonicenses en una forma extraordinaria, una revelación única sobre la venida de Cristo. Fue una revelación, como lo vuelvo a repetir, extraordinaria. Es un llamado que Dios nos hace para que nosotros nos esforcemos, para que llegue ese día y para que los halle, sobre todo los halle preparados. Porque el asunto no es que usted esté, sino que esté preparado. Todos conocemos sobre la enseñanza de las 10 vírgenes o las vírgenes, todas conocían la promesa. Todas lo esperaban. Pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces el cristianismo tiene una u otra información sobre la doctrina. Todo lo conocemos, todo lo esperamos. La diferencia es quién es prudente para prepararse, quién es imprudente para no hacerlo, alguna característica del retorno de Jesús. Y con esto también voy terminando. Estos tres versículos, voy a estar terminando ya. Cuando los discípulos, los galileos, mirando hacia arriba, vieron que Jesús ascendía. ¿Desde dónde ascendió Jesús?, se preguntarán. Desde el monte de los olivos. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, algo de 1 kilómetro. Jesús ascendió personalmente, él fue alzado en una visión, en una aparición ascendió de manera visible. Entonces necesitaba estar lleno del Espíritu Santo, porque no había descendido el Espíritu Santo. No necesitaba estar orando. No, no y no. Ellos estaban preparados mirando de una forma muy normal, viéndolo. Ello fue recibido, dice, la nube, y le creció una nube que lo ocultó en sus ojos. Así que el Señor ascendió de forma gloriosa, y este mismo Jesús, que así que fue tomado al cielo, así como lo vistes ir, la promesa es, Él volverá, lo dice Él. Señor, debemos hacerlo nosotros en estos hechos y también en la promesa. El hecho es que Jesús ascendió, eso es historia, pero la vuelta del Señor se ha hecho doctrina y trama acontecimiento que lo verá todo. Los muertitos lo verán, sí, y los vivos lo verán, sí, también lo verán. Los que creen lo verán, sí, los que no, también. De otra religión lo verá, sí. Aquí no hay asuntos de preferencias, sino que en esta ocasión todos lo verán. Eso fue, queridos hermanos, con la promesa y despedida y regreso del Rey. Conmigo será en otro video. Que el Señor me los bendiga. Y si no, ya saben, nos veremos en el cielo. Que Dios me los bendiga, queridos hermanos.